Hola, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a este cuarto capítulo de la serie Preparando la novia para el novio. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la verdad. La verdad que en griego es aletheia y que también puede traducirse al español como realidad. Es un concepto muy importante porque el Evangelio de Juan, en el primer capítulo, cuando anuncia al Señor Jesucristo, dice lo siguiente: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gracia y verdad, dos conceptos que aparecen siempre unidos. La gracia, que es el amor de Dios, el amor inmerecido hacia el hombre, que lo levanta de su postración, de su defección, y la verdad que le muestra su realidad y que le comunica la realidad que hay en Cristo Jesús y que es Cristo Jesús. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, pero también podría traducirse: la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesucristo. A través de todos los escritos de Juan, el Evangelio y las epístolas, vemos que la gracia y la verdad se entremezclan, y siempre que el Señor tiene encuentros con las personas, Él se muestra en su gracia y también en su verdad, para que la gente no solo conozca al Dios de gracia, sino que también conozca su propia realidad, y desde esa realidad, desde esa posición de caída, pecaminosa, el Señor lo pueda levantar al hombre a través de la gracia. Ahora, es interesante ver que esta dualidad de conceptos de gracia y verdad avanzan a través de todo el Evangelio de Juan, pero cuando llegamos a las epístolas, encontramos, sobre todo en la segunda y tercera epístolas, encontramos que la gracia desaparece y que queda solo la verdad. Y de una forma reiterativa, a tal punto que cuando leemos estas pequeñas epístolas de Juan nos llama la atención el hecho de que en la primera, es decir, en la segunda epístola, aparece 5 veces la palabra verdad y en la tercera aparece 6 veces. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el propósito de Dios es que el hombre y la iglesia vayan ganando en realidad a medida que avanza el caminar cristiano. La transformación que se opera por el Espíritu Santo y que significa menos yo, más Cristo, significa también menos irrealidad, menos engaño, menos hipocresía y más verdad, más realidad. El objetivo de Dios es transformarnos enteramente, de manera que nosotros llegue a ver realidad plena, absoluta, sin una pizca de engaño ni de apariencia. Vamos a mirar un poquito estas dos pequeñas epístolas de Juan para comprobarlo. La segunda epístola dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Suponemos que esta señora elegida es la iglesia y sus hijos son los hermanos, los cristianos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Noten ustedes. Pareciera que la gracia es transitoria, y cuando llegamos hacia el final, hacia el cumplimiento del propósito de Dios con el hombre, en este caso con la iglesia, ya la gracia no es necesaria, porque la gracia cumple el objetivo de levantarnos de la caída. Pero cuando ya hemos sido transformados, ya no habrá más caídas, por lo tanto, no habrá necesidad de la gracia.
la verdad estará para siempre con nosotros. Luego dice más abajo en el versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ustedes se dan cuenta, la verdad es la que gobierna el pensamiento del apóstol cuando escribe esta epístola. Amar en la verdad, conocer la verdad y andar en la verdad. Estas son cosas que son sucesivas en la experiencia. Primero, amar la verdad, conocer la verdad permanece en el creyente y por último, andar en la verdad. Y en todo ese proceso somos transformados en la verdad misma, es decir, en la realidad de Dios. Vamos dejando, como si fuera una especie de metamorfosis, vamos dejando de lado, van cayendo todas las cosas que son falsas, las irrealidades en nosotros, que son muchas cuando llegamos a conocer al Señor, pero a que medida que vamos caminando con Cristo, esa transformación se va operando y de modo que la verdad va ganando terreno, la realidad de Cristo en nosotros, hasta llegar a ser enteramente verdaderos. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, y ese es el tema principal de lo que estamos hablando en estos capítulos, quiere encontrar en ella realidad. Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos, predicamos, cantamos en la iglesia, normalmente cantamos, predicamos y decimos muchas falsedades. A veces nos damos cuenta de ello, otras veces no nos damos cuenta de nuestra buena intención cuando cantamos. Alguien ha dicho que cuando la iglesia canta al Señor es cuando más miente, porque hay letras tremendas que dicen verdades tremendas que evidentemente no son realidad en el que canta. O cuando nosotros decimos que amamos al Señor por sobre todas las cosas, sin embargo nosotros acumulamos riquezas, nos esforzamos por tener más y más, y si alguien nos viera objetivamente podría pensar que lo que más amamos en realidad son los bienes, porque es lo que en el fondo hacemos. Y cuando se habla de realidad, importa lo que hacemos más que lo que decimos. De tal manera que este asunto es sumamente importante. Cuando nosotros conocimos a Cristo, teníamos más mentira que verdad. Estábamos en el engaño, en el error, estábamos en muerte, sumidos en el pecado. Pero a medida que avanzamos, fuimos teniendo menos mentira y más verdad. El objetivo de Dios es que tengamos cero mentira, cero falsedad, hipocresía, y seamos enteramente verdaderos. En la tercera epístola de Juan aparecen dos personajes que son modelos de este asunto de la verdad. Ellos llegaron a ser verdaderos, enteramente apegados a la realidad de lo que ellos decían. Uno es Gayo. Este Gayo se escribe con Y. El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Luego un poco más abajo en el versículo 3 dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Es decir, Gayo había llegado a tal progreso en la vida de Cristo, en el Evangelio, que los hermanos daban testimonio de tu verdad, Gayo. No la verdad en términos abstractos o absolutos, sino tu verdad, que es la forma en que un hombre o una iglesia puede encarnar la verdad. Entonces, hemos creído en la verdad que es Cristo, pero cómo nosotros encarnamos esa verdad y la hacemos real, esa es nuestra verdad. Entonces,
los hermanos podían dar testimonio de que Gallo tenía su propia verdad. Y luego agrega el apóstol de cómo andas en la verdad. O sea, la verdad de Gallo no era distinta a la verdad real que es Cristo, pero era a la vez su verdad. Y ese es el caso de este hermano que se llamaba Gallo. Y luego aparece un segundo hermano con similares características aquí en esta epístola. Se llama Demetrio. En el versículo 12 dice, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Es decir, aquí no es Demetrio dando testimonio de la verdad, sino la verdad dando testimonio de Demetrio. Y esto pareciera ser la culminación del desarrollo, del avance y de la madurez de un cristiano. Que la verdad dé testimonio de un hombre es lo máximo. Es como la verdad que es Cristo mismo diciendo, yo doy testimonio de este hombre. Este hombre es verdadero. Es 100% real. Y hay en él una perfecta y absoluta consonancia entre lo que cree, lo que dice y lo que es. Y lo que hace. Entonces, veamos nosotros lo importante que es este asunto de avanzar en la realidad. Si nosotros nos examinamos un poco a la luz de las Escrituras, a cada paso que leemos, nos damos cuenta que hay cosas en nosotros que no cuadran. En la práctica no cuadran, en la realidad, en el día a día, en la experiencia cotidiana no cuadran. No alcanzan la medida. Es como aquello que se le dijo al rey, ha sido puesto en balanza y ha sido hallado falto. Siempre nos da la impresión de que somos hallados faltos. No damos el peso, la talla. ¿Qué pasa? Es que todavía la realidad, la verdad que es Cristo, no ha podido encarnarse enteramente en nosotros. Entonces somos una mezcla. Fíjense ustedes que en Apocalipsis, en las cartas del Señor a las 7 iglesias, que ocupan los capítulos 2 y 3 de este libro, todos los mensajes del Señor a las iglesias comienzan con esta frase, yo conozco tus obras. Estamos en Apocalipsis. Estamos llegando al final. Y resulta que en este momento el Señor, cuando examina las iglesias, no les dice, yo he conocido tu fe, he conocido tus aspiraciones espirituales, tus deseos, tus anhelos, sino yo conozco tus obras. Y las obras son los hechos, que pueden ser medidos, calibrados, observados. Y según la Escritura, las obras vienen como una consecuencia de una fe correcta. Por lo tanto, acá en Apocalipsis se da por entendido, se da por sabido que la fe estuvo ahí y está detrás de esas obras, de las obras que son aprobadas, obviamente, de las obras que, como dice Pablo en 1 Corintios 3, no son quemadas por el fuego, sino que resisten el fuego. Oro, plata, piedras preciosas. Entonces Apocalipsis dice, yo conozco tus obras. Y eso significa, yo conozco el fruto de tu fe, la realidad de las cosas. Y notemos nosotros que hay algunas iglesias aquí, hay 5 iglesias de estas 7, las cuales presentan algún problema de realidad. Todavía no son perfectas. A 6 de ellas el Señor le tiene algo que reprochar.
Veamos en el caso de Éfeso, la primera. Le dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí hay algo que no tiene realidad. Apóstoles que presumen serlo y no lo son. Eso es una mentira. Los has hallado mentirosos. De tal manera que aquí no pasó el fuego de la prueba, o la prueba de la blancura, como queramos decirlo. Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Noten ustedes. Esmirna tiene una aparente pobreza, pero en realidad es rica. La realidad es la riqueza, la apariencia es la pobreza. Recordemos, lo que Dios busca es realidad. Esmirna, por lo tanto, está siendo aprobada por el Señor. Veamos ahora Sardis. Dice el Señor a Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos otra apariencia, pero que no es realidad. Aparentemente vive, pero está muerta. Entonces, el Señor, que escudriña lo profundo del corazón y que conoce a las iglesias como si estuvieran en la palma de su mano, da su veredicto. Tú tienes un nombre que no corresponde con tu realidad. En la iglesia de Filadelfia, capítulo 3, verso 9, dice, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Entonces el Señor denuncia una mentira, tal como lo hizo antes con aquellos que se proclamaban apóstoles y no lo eran. Estos mienten porque no son judíos. Lo que al Señor le interesa es realidad. La Odisea. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Presume de ser rico. El Sardis presume de que vive. En vez de riqueza en la Odisea, hay desventura, miseria, pobreza, ceguera y desnudez. Ese es el veredicto del Señor. Noten ustedes, estamos en Apocalipsis. Estamos llegando al final. El Señor le habla a las iglesias, todavía hay oportunidad para el arrepentimiento y para corregir lo deficiente. Y hay plazos que el Señor le da a algunas iglesias para que corrijan lo que no está bien. Sin embargo, ya está terminando el tiempo. Entonces, nosotros nos encontramos en una situación muy similar a las iglesias de Apocalipsis. Según los estudiosos, estamos cronológicamente ubicados en el tiempo de la Odisea. Esta iglesia que cree que es rica, sin embargo, es tibia, está a punto de ser vomitada de la boca del Señor, y es pobre, miserablemente pobre. Noten ustedes que en todas las situaciones de las 7 iglesias, el Señor llama a unos pocos. Dice, tienes unos pocos que no han manchado sus vestiduras, le dice a una iglesia. Y a todos llama a los vencedores dentro de las iglesias. Lo cual indica que el Estado todavía no es perfecto y que el Señor espera más, espera un mayor avance en la obra de transformación para llegar a la realidad completa.
Queridos hermanos y hermanas, el Espíritu Santo está trabajando fuertemente en nosotros en este tiempo. ¿Lo pueden notar? El Señor está descubriendo nuestras irrealidades, nuestras apariencias, porque Él desea que nosotros tomemos de Cristo la verdad que está en Jesús, la verdad que es Jesús, revestidos de Él, no solo vestidos, constituidos esencialmente de lo que Cristo es. Nosotros seremos reales y no aparentes. Este es el mensaje de hoy. Avanzamos por las Escrituras y llegamos a estas 2 epístolas de Juan. Y llegamos a las cartas del Señor en Apocalipsis y nos encontramos qué es lo que el Señor busca en nosotros. Y nos damos cuenta que lo que Él busca es realidad, no apariencia. Que el Señor nos ayude para enfocarnos en eso y para aceptar que el Espíritu Santo nos vaya metamorfoseando para que tengamos menos yo y más Cristo, menos engaño, más realidad. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra. Gracias por este rema que nos viene al corazón y que nos ayuda. Señor, constitúyenos con Cristo mismo. Señor, quita de nosotros toda falsedad y apariencia. Queremos ser como es nuestro Señor. Realidad pura, trigo puro. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor nos socorra en este caminar. Que cada día sea una vida más dependiente del Señor y del Espíritu Santo para una transformación definitiva. Que el Señor nos ayude. Amén.